Bueno, y vamos a revisar precisamente lo que ocurrió durante esta jornada con la ministra del Interior, Isquia Siches, porque, bueno, todavía está en Valparaíso, está en otra comisión, porque durante la mañana su jornada estuvo dedicada a la sala del Senado para efectivamente presentar este plan que muchos querían ya conocer respecto a la Araucanía o al Mapu, dijo ella, como quieran llamarlo, Macrozona Sur. Bueno, ¿cómo fue esta exposición y cuál fue la respuesta también de los senadores frente a las palabras de la ministra? Hola Mati, muy buenas tardes. Claro, fue una reunión bastante extensa, sinceramente. Llegó a las 12 de la tarde la ministra del Interior, Isquia Siches, en compañía también con la ministra de Desarrollo Social, Janet Vega, y el subsecretario del Interior, para comparecer finalmente en esta sesión especial que fue convocada por parte de algunos senadores, Renovación Nacional, Democracia Cristiana, Evópoli, entre otros, para que diera cuenta de una estrategia mucho más clara respecto a lo que sucede en la macrozona sur de nuestro país. En ese sentido, ahí ella presentó un plan un poco más concreto. Son 5 pilares fundamentales. Es Comisión para la Verdad y Esclarecimiento Histórico en el conflicto. Dice ella que era muy necesario también que se pueda revisar, porque desde el gobierno han mantenido una postura bastante clara diciendo que este conflicto en la macrozona sur se trata también de algo político-cultural y no solamente de seguridad. Ahí hacían un punto bastante importante. También decía que iban a armar todas unas mesas de diálogos territoriales en las cuales también participaran los gobernadores, las autoridades locales como alcaldes, etcétera. Decía también había que implementar un mejor trabajo respecto a la CONADI, porque había un tema con la entrega de tierras a comunidades mapuches que el Estado chileno tenía una deuda pendiente. Un trabajo ministerial que compareciera finalmente con todos los ministerios, Interior, Salud, también Desarrollo Social, etcétera. Y por último, un guiño también que hace muy importante a el tema de la seguridad, porque nosotros ya habíamos escuchado que la ministra del Interior había dicho que era necesario también tener en cuenta la situación de los carabineros que trabajan en la zona del conflicto mapuche y el Estado chileno, que por lo tanto ellos sabían que no querían que más funcionarios policiales terminaran heridos, que era necesario también desplegar una estrategia de seguridad, pero sin descuidar todo lo que tiene que ver con el conflicto político-cultural. Una sesión que estuvo marcado por emplazamientos cruzados. Veíamos que, por ejemplo, el senador de Renovación Nacional, de la UDI, le hacían un llamado claro a la ministra del Interior, Isquia Siches, que diera una postura respecto a si lo que sucedía en la macrozona sur era terrorismo o no, que fueran mucho más claros que esta estrategia de diálogo era necesaria, pero que de todas formas no se podían asentar a dialogar, decían ellos, con personas que generaban la violencia. Pero te invito a que pasemos a revisar un poco también parte del ambiente, de las situaciones que se generaron durante esta sesión en el Senado, en la que la ministra del Interior compareció por cerca de 2 horas y media a las preguntas que se le hacían por parte de los parlamentarios. Ministra, le pido por favor que nos dé hoy día una respuesta definitiva. Sí, una respuesta definitiva. ¿El gobierno considera que los atentados en la Araucanía son terrorismo o no? La pregunta es muy simple, ¿sí o no? Eso es lo que queremos escuchar del gobierno. ¿Cómo? ¿Cómo se va a reparar a las víctimas inocentes de la violencia? Porque hasta hoy estamos preocupados. El gobierno del presidente Boric nos ha mostrado su plan de acción para enfrentar la violencia que sacude a la macrozona. Claro, parte entonces de las interpelaciones que le hacen también a la ministra del Interior, Isquia Siches, y a las cuales ella también respondía. Decía que era necesario también hacer un diagnóstico común, que hasta el minuto no había un consenso, que en realidad había muchos que, como el senador Moreira, opinaban que lo que ocurría en la macrozona sur era terrorismo, mientras que desde el gobierno han marcado una postura bastante clara respecto a que, claro, hay situaciones de violencia, pero también es necesario entender que se trata de un conflicto que va mucho más allá de algo meramente de seguridad, sino que es algo que se arrastra por muchísimos años. Respondía también la ministra del Interior y entregaba algunas cifras. Estaba bastante molesta en ciertos puntos porque decía que no le pidieran
podrían hacer lo mismo que hizo Sebastián Piñera en su minuto, como fue, por ejemplo, decretar el estado de excepción, algo que ya desde el gobierno de Gabriel Boric le han cerrado completamente la puerta. De hecho, ella entregaba algunas cifras que habían hecho un catastro tanto desde el Ministerio del Interior como también del Ministerio de Desarrollo Social, y decía que en el año 2013 habían habido 300 hechos de violencia, pero que durante estos años habían aumentado un 400% los hechos de violencia que se han generado en la macro zona sur. De 305 hechos, decía ella, han aumentado a más de 1.700 durante este periodo. Por lo tanto, ella hacía un punto bastante importante de que la estrategia que se estaba llevando a cabo hasta este punto no estaba dando resultado y que en realidad se tenían que pensar en nuevos planes, y ahí ya entregaba uno por parte del gobierno en esta sesión especial. Te invito a que pasemos a revisar también parte de las intervenciones que hizo la ministra del Interior, Isquia Siches, en esta sesión en el Senado. Ser muy honesta por su intermedio, presidente, que no me pidan los señores senadores y senadoras hacer lo mismo que hizo el gobierno de Sebastián Piñera, porque aumentaron 400%, 400% los hechos de violencia en el territorio. Algo estamos haciendo mal. No podemos seguir haciendo lo mismo. Necesitamos buscar un diagnóstico común y creo que todavía no lo tenemos como país. Y eso es uno de los primeros pasos a los que debemos avanzar. Nosotros esperamos poder tener un acompañamiento con distintos sistemas de Naciones Unidas y poder además dialogar con los propios actores que hoy día estaban, con el gran espectro de sectores que están representados en el Senado. Creo que quedó una ventana abierta para el diálogo y consolidar algunos puntos. Tanto también con los representantes de la zona estuvieron los gobernadores. Claro, más allá de todas las consideraciones políticas, yo quiero recordar lo que se hizo en Nueva Zelanda, que muchas veces aparece como uno de los ejemplos importantes que se dan en esta discusión. ¿Qué fue lo que pasó ahí? Bueno, se hizo esta comisión de verdad en la que cada uno de los sectores recopiló antecedentes, se trabajó con historiadores, fue un trabajo bastante largo. Cada uno de los grupos expresó cuál era su verdad respecto a los últimos 200, 300 años para atrás. Lo hicieron los maoríes, lo hicieron las autoridades, y luego de eso se pone en una mesa en común qué es lo que es para cada uno la historia, y sobre eso se ponen de acuerdo qué es lo que va a representar esa historia en adelante, y a partir de cuándo se pone un coto y se comienza a hablar ya de situaciones delictivas y cuánto hacia atrás se reconoce como reivindicaciones de los pueblos originarios. Bueno, eso tomó muchísimo tiempo, fue muy caro, pero finalmente hoy los resultados son bastante buenos. Claro, no es una tarea fácil y se requiere muchísima voluntad de diálogo. Ella decía que había tenido también, bueno, lo tuvo ayer, reunión con un representante de Naciones Unidas que también ha ofrecido los oficios para colaborar en establecer estos puentes, en este diálogo que hay que entablar incluso con sectores que hoy día básicamente se están negando. Hay que tender los puentes para resolver un problema, y eso es lo que ha planteado el gobierno. Así es, de hecho, este ejemplo que das tú es muy decidor porque la ministra del Interior de hecho citaba algunos ejemplos a nivel internacional, salía a la luz, por ejemplo, Canadá, también otros países de Europa que habían hecho este trabajo de una comisión de verdad y reconciliación para poder encontrar ya un consenso más claro, que dicen desde el gobierno es lo que falta para poder separar lo que es violencia con lo que es deuda histórica. Exactamente, y un consenso en que probablemente ninguna de las dos partes van a quedar de acuerdo en efectivamente las dos visiones de la historia, pero se tienen que poner esta sobre la mesa y llegar en una conversación en común, en un trabajo en común, a decir ya, en esto vamos a acordar que esto fue lo que ocurrió, y a partir, como te decía, en adelante ya se van a tomar los hechos como delitos simplemente y no como reivindicaciones. Claro, Mati, y además se ve difícil de llegar a un consenso porque hay problemas, tú lo decías, con ciertos sectores de comunidades mapuches. Veíamos la CAM, por ejemplo, hace algunos días atrás, que le cierra completamente la puerta al gobierno a poder generar diálogo entre el Ejecutivo y estas organizaciones. También vemos cómo hay ciertos sectores del oficialismo que no están conformes con esta intervención que hace la ministra Siches. Le critican mucho
mucho al gobierno que mantenga esta postura de diálogo, porque dicen que con personas que ponen armas sobre la mesa para poder iniciar este debate no se puede dialogar finalmente. De hecho, estaban ahí también algunos representantes territoriales, estaba el gobernador de la región de la Araucanía, también el gobernador de la región del Biobío, quienes también hacían su punto y una interpelación directa hacia la ministra del Interior, Isquia Siches. Le decían que también por favor dejara de usar el término Gualmapu, porque habían algunos que les molestaba mucho. Veíamos ahí al gobernador Luciano Rivas que le decía, en la Araucanía no es el Gualmapu, ahí viven personas tanto mapuches como también de no mapuches, chilenos, y que por lo tanto a él le parecía también, decía algunos senadores, ofensivo que la ministra del Interior insistiera con usar este término, porque lo único que hacía era separar a las personas, las distintas visiones, y no se llegaba a este acuerdo. Recordemos además, Matilde, que durante las últimas semanas han habido varios episodios, vemos ahí en imágenes algunas de las cosas que han sucedido durante la última semana. Ayer, de hecho, en Lumaco hubo otro atentado, otro ataque incendiario en el cual 2 funcionarios terminaron finalmente heridos, 2 funcionarios de una empresa forestal, y ya el llamado es claro, estaban cansadas las personas, decían ahí los senadores que pertenecían a esos distritos, que era necesario que se tomaran medidas muchísimo más concretas respecto a la situación que se está viviendo en la macrozona sur. Pero te invito a que pasemos a revisar también parte de algunas declaraciones que daban algunos senadores posterior a esta reunión que se sostiene en la sala del Senado para discutir la situación en la región de la Araucanía y también la región del Biobío. El mismo Rojo Edward, con el candidato presidencial de la ultraderecha, José Antonio Kast, fueron a La Moneda y le dijeron al presidente Piñera que su gobierno había sido un fracaso estrepitoso en este tema. Tenemos que tener un poquito de pudor cuando queramos echarle la culpa de estos problemas a un gobierno que lleva 30 días y que con sus aciertos o también dificultades que pueda tener, es un gobierno que debemos dejar que actúe, que presente su plan y lo evaluaremos después de 3-4 años, ojalá con buenos resultados para Chile. Que cuando desglosa las cifras, siendo la ministra encargada de la seguridad pública, que confunde los delitos comunes con los delitos mal llamados de violencia rural. Hay ausencia de Estado y ausencia de servicio del Estado. Y acá se pudiera generar también una ola de demandas civiles en contra del Estado de Chile por la falta de servicio del Estado. Desde el día de hoy estaremos contando los días hasta que el presidente Boric llegue a la Araucanía. Bueno, ahí escuchábamos, Matilde, entonces parte de algunas de las reacciones. Vamos a tener que quedar también atentos a cómo se va a desarrollar este nuevo plan que ya anuncian desde el gobierno hoy en esta sesión especial que convocó a la ministra del Interior, Isquia Siches, para que diera también una respuesta un poco más concreta respecto a cuáles van a ser las estrategias que se emplean en la macrozona sur. Así es. Bueno, también habló de más Estado para la zona, porque incluso hay zonas donde no tienen agua para apagar incendios y eso es falta de Estado. Bueno, ahí también lo decía el senador Chaguán. Muy bien, muchas gracias, Vale, y yo me voy.